el pasado mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos celebra una Semana de la Libertad Religiosa. Y claro, muchos no están enterados porque la prensa secular pues no cesa de pasarnos por encima con el mes del orgullo gay, y nosotros los católicos sabemos que es básicamente el mes del Sagrado Corazón de Jesús y que eso es lo importante, ¿no? Entonces, en medio de la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, el episcopado norteamericano celebra la Semana de la Libertad Religiosa, donde las parroquias, donde las organizaciones católicas, las diócesis, etcétera, tratan de organizar eventos que destaquen la persecución de las minorías religiosas y de forma particular, no exclusiva, pero de forma particular, los cristianos perseguidos, porque el 60% de la población cristiana del mundo, hermanos, vive alguna forma de persecución. Si incluimos países en América Latina, ¿no?, donde hay alguna forma de persecución anticatólica, como sucede en Nicaragua con la dictadura de Ortega, como sucede en México con la narcopresidencia, y el asesinato indiscriminado de sacerdotes y de religiosos. Entonces tenemos un número importante de poblaciones que están, digamos, que ven restringida su capacidad de celebrar la fe, no solamente en el Medio Oriente o en el norte de África o en China o en Corea del Norte, ¿no?, sino que está más popularizado de lo que uno piensa. Y una de las cosas que hace el episcopado es, entre las escuelas católicas, todas las escuelas católicas de Estados Unidos, organiza un concurso de ensayos sobre la libertad religiosa para que los escolares, o sea, este no es un tema pues de alta intelectualidad, hagan un ensayo, un pequeño escrito argumentando por qué es importante la libertad religiosa de la manera que sea más convincente y atractiva posible, ¿no? Entonces, acá, como ven ustedes, con este elemento de que sea atractiva y convincente, no solamente quieren que sea, digamos, intelectualmente clara, entendiendo qué cosa significa la libertad religiosa, ¿no?, sino que además sea una historia atrayente, que sea estimulante, ¿no? Y este año el concurso luego lo ganó una muchachita que se llama Sofía Cornicelli, que es una jovencísima alumna de una escuela católica en el estado de Virginia, en el norte de Virginia, ¿no? Ella ganó el concurso de libertad religiosa contando una historia poco conocida, digamos, tal vez alguno de ustedes ya la había conocido, ¿no? Pero esta yo no la conocía y he seguido más o menos de cerca la persecución religiosa en China en los años 50, ¿no? Esta es una historia que se llama la historia de la pequeña Li, Little Li, ¿no? Y como saben ustedes, en la década de los 50, Mao Zedong, o como se pronuncia ahora, Mao Zedong, lanzó la feroz revolución comunista, y esa revolución comunista significó el asesinato de cientos de miles de cristianos, y entre ellos obviamente los católicos, ¿no? Y el encarcelamiento de obispos, el asesinato de sacerdotes y por supuesto la tortura masiva de cristianos fieles que eran vistos como enemigos por una razón religiosa, porque como se trataba de un comunismo en su expresión digamos, auténtica y radical, que es profundamente ateo y antirreligioso, y también por una razón cultural, que es que todos los que eran cristianos eran vistos como que se habían, entre comillas, vendido al occidente, a los poderes occidentales que tantas veces habían invadido o dominado China, ¿no? Entonces hacían esta asociación de religión con imperialismo, a pesar de que China tenía una iglesia, en ese entonces una iglesia católica bastante bien establecida localmente, con obispos locales, clero local, fieles locales, ¿no? O sea, ya no era una organización extranjera, entre comillas. Entonces, cuando
se da esta revolución. En esta revolución surgen obviamente un número tremendo de mártires desconocidos, por miles, por decenas de miles, que los celebramos el Día de Todos los Santos en el cielo. Y en segundo lugar, vemos ahí también que hay otros que sí han sido conocidos, ¿no? Y uno de ellos es el caso de la pequeña Li. ¿Qué pasó? Li, en una iglesia católica en los alrededores de Shanghái, una ciudad muy importante en China, donde había una comunidad católica muy importante, y existe todavía, no ahora en las catacumbas, pero todavía existe. Esta jovencita, esta muchachita, se calcula que unos 13 o 14 años, vio cómo los soldados comunistas entraban a destruir la iglesia, y la destrucción de la iglesia no le preocupó mucho a Li en medio de la persecución, hasta que rompen el sagrario y sacan el copón con la sagrada hostia, tiran las hostias al piso en medio de la tierra y del barro que habían creado con la destrucción, la rotura, digamos, de tuberías, etc. Y ahí la pequeña Li detiene a los soldados que iban a pisotear las hostias, y ella toma las hostias y dice: yo las voy a consumir, ¿no? Y esto enfurece a los soldados, porque esto demuestra una devoción, y para ellos una credulidad, ¿no? O sea, creen estas tonteras, y la terminan matando a golpes, a culatazos de escopeta, ¿no? Y bayonetas, o sea, a golpes y bayonetazos matan a la pequeña Li. Pero la pequeña Li, milagrosamente, termina consumiendo toda la Eucaristía, impidiendo que se complete esta apostasía, o mejor dicho, esta profanación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, es una historia conmovedora de las muchas que hay, pero ¿dónde está el mérito de esta muchachita norteamericana, Sofía Cornicelli? Es que ella no solamente contó la historia, ¿no? Es parte, digamos, inicial de su ensayo, sino que ella dice: muchos de nosotros podemos ser como la pequeña Li. Cuando la pequeña Li se lanzó a salvar al cuerpo de Cristo, no estaba interesada en defender la libertad religiosa. Miren ustedes, Li no estaba pensando en un concepto como el de la libertad religiosa. Y estaba pensando: tengo que cuidar a mi Señor, porque las hostias consagradas han sido desparramadas en el piso por los soldados comunistas. Y Sofía Cornicelli escribe una cosa muy bella, dice: y así como ella cuidó de su Señor cuidó de ella. Entonces, miren ustedes esta paradoja, ¿no? ¿Cómo cuidó de ella si al final la matan? La matan a golpes y a cuchilladas de las bayonetas. ¿Por qué? Porque el Señor la convierte en una mártir, en un ejemplo, y la une consigo en el cielo de manera absoluta, instantánea, como nos enseña la Iglesia cuando morimos por martirio, por auténticamente martirio, por odio a la fe y perdonando. Entonces, qué bella, sencilla, pero profunda intuición la de esta muchachita Cornicelli, porque dice: ¿esto por qué es importante? Porque todos podemos hacer algo por la libertad religiosa. De repente, tú y yo, dice esta muchachita, no estamos llamados a ser activistas contra la libertad, a favor de la libertad religiosa. Como de alguna manera, por mi trabajo en los medios, por las posibilidades mediáticas, por mi vocación, yo sí tengo un deber como activista, si quieren llamarme, como participante, como actor regular, ¿no? Pero lo más importante es que
la gran mayoría de cristianos en su vida cotidiana, tú y tú, hermanos, probablemente no tienen la opción de hacer una militancia a favor de la libertad religiosa, pero dice, pero todos podemos ser como la pequeña Lee. No necesariamente en que nos vamos a ver a circunstancias en que tengamos que entregar la fe. Si es así y tenemos que dar la última muestra de nuestra fe con nuestra propia vida, Dios nos permita no tener miedo, porque el premio es la salvación eterna e instantánea. Eso es lo que enseña la iglesia. ¿Eso qué cosa significa? Cero purgatorio. No. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si esa es la máxima expresión del amor, nadie tiene más amor, entonces no hay nada que esté contra ese grado de amor y ese grado de generosidad. Entonces, sin embargo, dice, lo que la pequeña Lee hizo es en realidad estar decidida a dar testimonio de su fe de manera habitual. Si nosotros nos avergonzamos de testimoniar nuestra fe, entonces ahí estamos actuando contra la libertad religiosa, porque estamos haciendo que la vergüenza de nuestra propia fe termine haciendo que las olas secularistas antirreligiosas triunfen. ¿Por qué? Porque hacen que nosotros escondamos nuestra fe, hundamos nuestra fe, no demos testimonio de nuestra fe. Y nuestra fe es profundamente testimonial, como Jesús decía: el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él ante mi Padre. Es una fe en la que no solamente no podemos tener vergüenza, sino que tenemos que estar constantemente comprometidos a dar testimonio de la verdad. Entonces, eso es todo, y no hay más para poder defender la libertad religiosa. Si yo atestiguo mi fe, si yo no me avergüenzo de mi fe, si la gente sabe de mi fe, ¿no? Como una cuestión de testimonio, ¿no? Y cada vez que hablo de este tema del testimonio, siempre encuentro a alguien que dice: oye, Alejandro, pero no se trata de refregarle la fe en la cara pues a la otra gente. Perdóname, ¿quién ha dicho que se trata de refregarle la fe en la cara a otra persona? Yo no he visto eso. O sea, digamos, he visto algunos evangélicos pues en el exceso de estar gritando, ¿no? O sea, ahí pues en la Jornada Mundial de la Juventud había un par de protestantes anticatólicos que estaban con un parlante a todo trapo, ¿no? Insultando a los católicos: se van a condenar, se van a ir al infierno, ¿no? Mientras los católicos estaban desplazándose apaciblemente a ver al Papa, ¿no? En Filadelfia, para la Jornada Mundial de la Familia. Pero entonces, sí, o sea, hay alguna gente que es desagradable, pero sobar la fe en la cara del otro, en realidad esa expresión es para decir: ¿sabes qué? No quiero que expreses tu fe. Entonces, cuando yo me persino, cuando bendigo mis alimentos en el break del almuerzo en mi trabajo, alguno dirá: pues, me estás refregando tu fe en la cara. ¿Por qué? El otro tipo habla a todo grito de sus conquistas pseudoamorosas, ¿no? El otro se burla de esta otra persona a todo trapo, y yo no puedo persignarme. No puedes. Justamente tener miedo de esa expresión, sentirse intimidado porque alguien dice: oye, no me refriegues tu fe, ¿no? Y lo peor de todo es que hay personas que hacen expresiones totalmente personales de fe, ¿no? Que atraviesan pues por una plaza, y ante la iglesia, ante la catedral, se hace una señal de la cruz, y alguno dice: oye, acá hay separación de iglesia-estado. ¿Qué tiene que ver la separación de iglesia-estado con mi expresión libre y pública de lo que yo pienso y creo? Especialmente cuando dejas a cualquier iguanodonte que diga lo que se le da la gana sobre cualquier cosa, siempre y cuando sea en contra de la religión o no sea sobre la religión. Y los católicos tenemos ese deber testimonial, y me parece una excelente lección de la Conferencia Episcopal Norteamericana seleccionar este ejemplo tan sencillo y tan profundo de la pequeña Lee. Que tengas un buen día.